¿Te has parado a pensar alguna vez en todo el acero que te rodea? Porque puede que no lo sepas, pero está literalmente por todas partes. Empezando por tu coche, los edificios que te rodean o, por ejemplo, tus electrodomésticos. Hay mucho más acero del que te imaginas. Y hay algo que lleva mucho tiempo preocupando a la industria. El acero se usa tanto que inevitablemente esta industria es una de las más contaminantes del planeta. Y ojo con este dato porque es el responsable del 8% de todas las emisiones globales de todo el tema de los gases de efecto invernadero. Una auténtica barbaridad para un solo sector, a pesar de lo necesario que es. Pero imagina que pudiésemos fabricar todo ese acero sin utilizar carbón, sin todos esos altos hornos tradicionales que escupen CO2 a la atmósfera como locos. Y si te digo que hay una startup llamada Limelight Steel que está desarrollando una tecnología para fabricar acero utilizando láseres. Y no estamos hablando de ciencia ficción ni nada por el estilo. Es una tecnología real que podría cambiar por completo una de las industrias más antiguas, más usadas y por tanto más contaminantes del planeta. Esta tecnología ha captado tanto interés que está recibiendo financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos y podría ser el cambio más radical en todo el tema de la fabricación del acero en los últimos 2 siglos. Hoy quiero explicarte exactamente cómo funciona esta tecnología, qué ventajas tiene sobre los métodos tradicionales, a qué desafíos se enfrenta y por qué me parece que puede ser uno de los avances más interesantes para combatir el cambio climático en los próximos años. Para entender la importancia de esta innovación, primero tenemos que hablar de cómo se fabrica el acero actualmente. Y es que el proceso básico apenas ha cambiado en los últimos 200 años, que la verdad es que se dice pronto. Básicamente necesitamos extraer hierro de ciertos minerales y luego convertirlo en acero. Para ello utilizamos unos enormes altos hornos donde se mezcla el mineral de hierro con carbón a temperaturas muy altas, aproximadamente a unos 1600 grados centígrados. El carbón no solo proporciona el calor necesario, sino que también participa en las reacciones químicas del proceso. El problema está en que esta industria es absolutamente gigantesca. Estamos hablando de casi 2.000 millones de toneladas de acero producidas cada año en todo el mundo. Solo Estados Unidos produce 82 millones de toneladas, que la verdad es que no es poco. Y todo este acero, en su inmensa mayoría, se sigue fabricando con métodos que dependen del carbón, lo que genera enormes cantidades de CO2. Por eso, encontrar alternativas es importantísimo si queremos tener alguna posibilidad de cumplir con los objetivos climáticos globales. En los últimos años han surgido algunas alternativas, como por ejemplo utilizar hidrógeno en lugar de carbón, pero estos métodos tienen sus propias limitaciones. Por ejemplo, los hornos basados en hidrógeno solo pueden utilizar mineral de hierro de alta pureza que representa aproximadamente el 3% de las reservas mundiales. Eso significa que el 97% restante de todas las reservas no serían aprovechables con esta tecnología. Es una limitación que se ve a todas luces que es bastante seria. Y aquí es donde entra en juego la propuesta de Limelight Steel. El enfoque es completamente diferente. En lugar de utilizar combustibles fósiles o, por ejemplo, hidrógeno, como hemos dicho antes, proponen utilizar matrices de láseres para calentar el mineral de hierro. Es una idea tan simple que la verdad es que parece mentira que nadie la hubiese desarrollado antes. Básicamente es sustituir la combustión por luz láser como fuente de calor. El resultado es el mismo hierro de alta calidad, pero sin las emisiones asociadas a los métodos tradicionales. Y lo más interesante es que puede trabajar con cualquier tipo de mineral de hierro, no solo con el de alta pureza. Vamos a entrar en el meollo técnico de cómo funciona exactamente este sistema. El proceso se basa en un fenómeno llamado descomposición térmica. Básicamente, cuando calientas el mineral de hierro a más de 1600 grados centígrados, este se descompone en hierro metálico y oxígeno sin necesidad de ningún agente reductor químico como puede ser el carbón o el hidrógeno. El problema siempre ha sido cómo alcanzar esas temperaturas tan altas sin utilizar combustibles. Como hemos comentado antes, la solución de Limelight Steel es utilizar matrices de láseres. Han diseñado un sistema compuesto por 16 matrices, cada una un poquito más grande que por ejemplo un sello postal. Lo curioso es que utilizan componentes que están disponibles a nivel comercial. Es el mismo tipo de láseres que se utilizan para los proyectores que utilizamos en casa. Lo innovador está en cómo lo han configurado y colocado para alcanzar las temperaturas necesarias. El sistema de demostración que han construido tiene una potencia láser total de aproximadamente 1500 vatios. Con esta potencia pueden procesar aproximadamente entre 10 y 20 gramos de mineral por operación, que evidentemente no hace falta ser Einstein para ver que es una cantidad minúscula. A esta escala estamos hablando de un experimento de laboratorio y no una solución industrial en cualquier caso. Pero la verdad es que es una prueba de concepto que demuestra que la tecnología funciona y en este punto no es poco. Una vez que el mineral se calienta con los láseres y se descompone, el hierro fundido puede separarse fácilmente de las impurezas. A partir de ahí puede procesarse mediante métodos convencionales para fabricar el acero que todos estamos acostumbrados. Es decir, la tecnología láser no reemplaza todo el proceso de fabricación de acero, sino específicamente la etapa de reducción del mineral, que es la más contaminante. Lo interesante
interesante de este enfoque es que elimina por completo la necesidad de combustibles fósiles en la fase de reducción. No hay carbón, no hay combustión y por lo tanto no hay emisiones directas de CO2. Esto podría reducir drásticamente la huella de carbono de la industria siderúrgica que, como dije antes, representa el 8% de todas las emisiones globales. Otra ventaja enorme de esta tecnología es la eficiencia energética. Según Limelight Steel, su proceso ahorra hasta un 20% de la energía en la conversión de mineral de hierro a hierro metálico comparándolo con los métodos tradicionales. Y esto tiene sentido si lo piensas bien. Estás aplicando el calor directamente donde se necesita en lugar de calentar todo un horno entero con todas las paredes y toda la estructura. Es como la diferencia entre calentar toda la casa o utilizar una manta eléctrica, por poner un ejemplo tonto. La tecnología también se beneficia de una tendencia que ha estado sucediendo durante años en la industria de las telecomunicaciones, la reducción de coste de todos los láseres. Gracias a que está habiendo muchos avances en campos como las telecomunicaciones, los láseres son cada vez más potentes, más eficientes y, para la industria lo más importante, mucho más baratos. Esto hace que la tecnología que habría sido prohibitivamente cara hace 20 años, ahora empiece a ser económicamente viable. Y hay otro punto que me parece especialmente interesante, la flexibilidad con la materia prima. Como he mencionado antes, los hornos basados en hidrógeno solo pueden utilizar mineral de hierro de alta pureza que representa solo el 3% de las reservas mundiales. La tecnología láser, sin embargo, puede procesar mineral de baja calidad, lo que desbloquea acceso al 97% restante de las reservas mundiales. Esto es un game changer total para la industria y no es una exageración. Por último, el proceso elimina la necesidad de agentes reductores químicos como el hidrógeno, simplificando muchísimo todas las operaciones. Ya no necesitas generar hidrógeno verde que tiene sus propias complicaciones. Simplemente utilizas electricidad para alimentar los láseres, lo que significa que si esa electricidad proviene de fuentes renovables, el proceso entero puede ser completamente libre de emisiones. Es, por decirlo de alguna manera, un enfoque muchísimo más directo y mucho más elegante de resolver el problema que teníamos. Pero claro, como cualquier tecnología emergente, la fabricación de acero mediante láseres tiene sus propios problemillas. El más obvio y el más crítico, pues evidentemente es la escala. Como he dicho antes, el sistema de demostración actual solo puede procesar cantidades minúsculas del mineral, entre 10 y 20 gramos por operación. Para poner esto en perspectiva, la industria siderúrgica mundial produce casi 2.000 millones de toneladas de acero al año. Estamos hablando de un salto de escala de 11 órdenes de magnitud, lo que evidentemente pues representa un desafío bestial. También hay que considerar los desafíos inherentes a las tecnologías láser en todo tipo de aplicaciones industriales. Los sistemas láser requieren personal altamente especializado para su configuración y su mantenimiento, y aunque la eficiencia operativa pueda compensar los costes a largo plazo, la inversión inicial para implementar toda esta tecnología a gran escala, la verdad es que va a ser muy considerable. Y finalmente está el tema de la inercia de la industria. La industria siderúrgica tiene infraestructuras enormes y establecidas basadas en métodos que son tradicionales. Tienen altos hornos que han costado miles de millones de construir y tienen ciclos de vida que son de décadas. Convencer a todas estas empresas de que abandonen todas estas inversiones para adoptar una tecnología nueva y que no está aprobada a escala industrial, pues va a ser bastante complicado. Aunque hay que reconocer, siendo realistas, que conociendo a esta industria de primera mano, con lo que han aumentado todas las presiones regulatorias, sobre todo el tema de las emisiones de carbono, esta resistencia al cambio a lo mejor puede empezar a disolverse. A pesar de estos desafíos, Limelight Steel tiene planes que son bastante ambiciosos. Su próximo objetivo es construir un sistema a mayor escala que utilizará unos 150 kilovatios de potencia láser. Este sistema podría producir unas 100 toneladas de acero durante un año. Sigue siendo una cantidad diminuta, pero es un paso crucial hacia la validación de la tecnología a escala más o menos semi-industrial. Además, la tecnología ha recibido un respaldo significativo de varias instituciones. Cuenta, por ejemplo, con financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos y del ARPA-E también allí en Estados Unidos. Lo que más me llama la atención de esta tecnología es cómo toma un proceso industrial tan antiguo y aparentemente tan inamovible y lo reinventa completamente utilizando avances de campos totalmente diferentes. Los láseres existen desde hace décadas, pero nadie había pensado en aplicarlos de esta manera a todo lo que es la producción de acero a escala industrial. Es un recordatorio de que a veces las soluciones más innovadoras vienen de combinar tecnologías existentes de formas que en principio son inesperadas, más que muchas veces inventar algo completamente nuevo. A mí esto me parece absolutamente maravilloso. Y aunque es cierto que toda esta tecnología está en sus inicios y que todo el camino hacia la implementación industrial a nivel masivo va a ser un camino bastante largo y complicado, creo que representa muy bien el tipo de pensamiento disruptivo que necesitamos para abordar el problema del cambio climático. No se trata solo de mejorar lo que ya tenemos, sino que a veces es interesante replantearnos completamente cómo hacemos algunas cosas. Va de cuestionar procesos que llevan siglos funcionando de la misma manera y preguntarnos si en el siglo XXI, con todas las herramientas y conocimientos que tenemos, podríamos hacerlo de forma diferente. Al final, tecnologías como
esta deberían darnos cierta esperanza. Demuestran que debería ser posible transformar incluso las industrias que son más contaminantes y que están más arraigadas. Si te ha gustado este análisis sobre esta revolucionaria tecnología, dale a like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios si crees que este tipo de innovaciones podrán implementarse a tiempo para contribuir a todo el tema del cambio climático. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo uniéndote a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.